Hola, muy buenas tardes. Licenciada María Dolores Serrano, estamos aquí reunidos en la plataforma Zoom para llevar a cabo la entrevista de acuerdo a los lineamientos que establece la convocatoria. Estamos reunidos el Pleno del Tribunal Electoral, las magistradas y un servidor. Y antes de iniciar formalmente la entrevista, quisiera ponerlo en contexto de cuál va a ser la dinámica. Ok, De inicio le vamos a dar a usted un tiempo de unos 5 minutos como mucho para que se presente al Pleno, haga una breve relación, alguna síntesis de su ejercicio profesional, de su currícula, y posteriormente ya los integrantes del Pleno tendremos oportunidad de hacer algunas preguntas, y obviamente, no obstante que alguno de los integrantes del Pleno ya haya tomado o haya hecho uso de la voz para ese ejercicio, no está impedido para volver a hacerlo. Entonces, sí le quedó claro a usted la dinámica, creo que es muy sencilla. sí, me quedó muy claro, gracias, sí. Bueno, entonces, siguiendo con el protocolo, en este momento le voy a ceder el uso de la voz. Tiene usted como máximo 5 minutos para que se presente a pleno y exponga una síntesis curricular. Adelante. Sí, pues muchísimas gracias y muy buenas tardes. Mi nombre es María Dolores Serrano Luna. Soy licenciada en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango y licenciada en Economía y Sociedad, desde Economía y Derecho en Francia, por la Universidad Toulouse, un Capitol. Me gradué de la Universidad de Toulouse en el año 2016 en un proyecto de doble titulación que consistía en reclutar estudiantes de Derecho y Economía para que cursaran una licenciatura, sea de Derecho o Economía aquí en México, para posteriormente cursar Economía y Derecho allá en Francia. Actualmente laboro en la Unidad de Transparencia del Poder Judicial en Durango. Soy auxiliar administrativo. La unidad de transparencia está conformada actualmente aquí en el Poder Judicial como Dirección de Transparencia y Comunicación Social. La encargada o la directora de esta dirección es licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, por lo tanto, pues decidieron a mi contratación para poder yo elaborar los tópicos en materia de transparencia, de acceso a la información pública y de protección de datos personales. En el 2018 ingresé a un diplomado en transparencia que ofreció el organismo garante estatal, y desde entonces pues me he capacitado en la materia. Ingresé a la maestría en transparencia y protección de datos personales que ofrece el sistema virtual de la Universidad de Guadalajara. Estoy por iniciar mi último semestre, el cual concluye en el mes de diciembre, y la tesis que decidí elaborar se trata de una evaluación de impacto para la protección de datos personales en un órgano jurisdiccional en materia familiar. Lo decidí así porque creo que es muy importante que en México se concientice y se cultive a las personas sobre esta materia, que considero de suma importancia porque han sido muy pocos los estudios en materia jurisdiccional que abarcan la protección de datos personales, el ejercicio de los derechos ARCO, sobre todo la privacidad y la intimidad de las partes procesales en nuestro sistema jurídico jurisdiccional mexicano. He realizado diversos cursos en materia de transparencia, de acceso y de protección de datos personales, y han sido por parte de la Universidad de Guadalajara en línea. También he participado en eventos para escribir diferentes artículos sobre la materia en la Universidad de Guadalajara. He también llevado a cabo diplomados sobre acceso a la información y materia de archivos. El último curso que realicé fue en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Dirección General de Bibliotecas. Fueron 4 días de una formación para poder realizar instrumentos archivísticos, en concreto el Programa Anual de Desarrollo Archivístico. He sido desde 2016 que regresé a México porque viví 2 años en Francia. Me he desempeñado como docente
docente en la educación de una lengua extranjera, en este caso francés, en el Instituto Tecnológico y en la Universidad Juárez, en la Facultad de Economía y Administración. También he participado activamente en diferentes proyectos de francés en el Poder Judicial, donde comento actualmente laboro. Me encargué de la realización de los avisos de privacidad y propuse al Comité de Transparencia una modalidad para realizarlos en diferentes idiomas, en el idioma inglés, en el idioma francés, y también me pareció muy importante realizarlo en lengua tepehuana, que es una lengua indígena, la más hablada aquí en el estado. Entonces me pareció fundamental. He participado con los compañeros de informática para revisar algunos protocolos y pues obtener información sobre los recursos de seguridad de la información que ostenta esta dirección en el Poder Judicial, ya que, como vuelvo a mencionar, considero de vital importancia la protección de la privacidad y la intimidad, sobre todo en medios digitales, que es donde, pues, sí es verdad que se han dado grandes pasos en nuestro país. Sin embargo, todavía estamos muy alejados de concebir como una realidad más concreta, sobre todo en el uso de las tecnologías, ahora con el Internet de las cosas y pues el desarrollo y el avance tecnológico que han impactado en nuestra sociedad en todos los niveles socioeconómicos y con todas las personas, desde niños, adolescentes, desde personas adultas, adultos mayores. Entonces considero que es muy, muy importante recalcar ese punto que estoy tratando. Otros cursos que he tomado son en materia de archivos, igual por parte de los organismos garantes del país. He hablado sobre la consolidación de diferentes proyectos en materia de archivos, de transparencia, de acceso a la información, con una comunidad que es parte de la maestría en transparencia de la Universidad de Guadalajara, ya que los alumnos que actualmente la estamos cursando, que ya somos los próximos a egresar de esta maestría, pues son diferentes personas que integran organismos garantes de transparencia, trabajan en la Fiscalía en materia electoral, han trabajado como comisionados en diferentes órganos, como es el Instituto Veracruzano, aquí el organismo garante de Durango. Y pues por último, yo creo que me gustaría concluir que estos 2 años que he participado activamente, no he gastado, he invertido muchísimo tiempo en el estudio de la materia, aparte que lo hago con gusto porque desde que pues trabajo en esto, considerado que es muy necesaria la profesionalización de las personas en este ámbito, ya que pues sí es verdad que como abogados tenemos el conocimiento de las leyes, igual en economía tengo como ciertas nociones o como el comportamiento de las organizaciones, pero no obstante creo que sí es de suma importancia la profesionalización en la materia, en transparencia, acceso a la información, en participación ciudadana, rendición de cuentas, ya que pues es muy poca la comunidad que está especializada en nuestro país y que claro, junto con los organismos garantes estatales, el organismo garante nacional, el INAI, el Archivo General de la Nación, los archivos de las entidades, se han puesto ahora en contacto mucho con la ciudadanía o se han acercado a ella para ofrecer diferentes cursos. Y creo que es de suma importancia que las personas estemos preparadas si es que vamos a ejecutar labores en una unidad de transparencia, lo que me he dado cuenta actualmente en mi trabajo, porque sí dista mucho lo que vemos muchas veces en la teoría y muchas veces como es en la práctica, en la materia. Entonces creo que por mi parte ya sería todo de mi breve presentación curricular. Muchísimas gracias, María. Gracias. En este momento va a iniciar la ronda de preguntas. Ahora voy a ceder el uso de la voz a la magistrada López Loza para que ella haga los cuestionamientos que estime pertinentes. Adelante, magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias, magistrado presidente. Buenas tardes, tocaya. ¿Cómo estás? Gracias por... Sí, muy buenas tardes. En esta entrevista.
Yo voy a empezar haciéndote una pregunta técnica y otra que me causa inquietud a partir de tu exposición de este momento. Tanto en la ley general como en la del Estado de Guanajuato, en el tema de transparencia y acceso a la información pública, se habla de la prueba de daño. ¿Me podrías hablar sobre la prueba de daño? Sí. Cuando en algún sujeto obligado hay una disposición normativa que señala tanto la ley general o la ley estatal sobre alguna clasificación de información, sea en el caso de la prueba de daño con una información reservada, es necesario que el responsable de la información debe determinar la naturaleza jurídica para poder llevar a cabo esta reserva de información. A partir de un análisis de caso por caso, es un análisis concreto, se van a determinar cuáles son estas determinaciones que llevaron al responsable a presentar la prueba de daño ante el Comité de Transparencia para hacer la información reservada. Tiene que demostrar tiene que demostrar que cause un daño, que es un daño probable, un daño justificable y que se ponga en riesgo las diferentes, ¿cómo se llaman? Bueno, sí, los diferentes indicios que marca concretamente la ley, como un ataque a la soberanía, que disturbie la administración o la impartición de justicia y que comprometa algunos intereses personales. Ok. También la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato refiere que cuando se interpone el recurso de revisión ante el órgano garante y este advierte que hay ahí un choque o una colisión de derechos, ¿verdad? Lo dice la ley. El órgano garante tendrá que aplicar una prueba de interés público. Y menciona que para aplicar esta prueba de interés público tiene que observar cierta metodología basado en 3 elementos. Háblame de esos 3 elementos. Bueno, los elementos para cuando hay un choque, mi computadora se está trabando. Cuando hay un choque o un conflicto de intereses, como lo menciona, para hacer sería como, por decirlo así, algo contrario a la prueba de daño. Entonces sería una prueba de interés público. Tendría que ver si realmente la información contenida o la información solicitada no va a afectar a por ejemplo, ningún dato característico a la privacidad o a la intimidad. Además, por así mencionarlo, esta prueba de interés sería como por así llamarlo, desclasificación. Voy a ser sincera, en este momento, quizás sea por los nervios, pero así no le puedo enumerar legalmente inciso A, B y C sobre la ley, pero sí conozco perfectamente el apartado y perfectamente de lo que me habla. Muy bien, muchas gracias. Y por último, me comentabas que en el tribunal en Durango, tú implementaste dentro del trabajo de la unidad de transparencia el que cierta información no se limitara todo al idioma español, sino también a la lengua indígena y algunos otros idiomas. Yo entendería lo de la lengua indígena porque sí hay una comunidad indígena y mencionaste incluso la lengua que se habla. Pero ¿por qué en otros idiomas? ¿Por qué en francés o en inglés o en otros idiomas? ¿Cuál es el beneficio? Bueno, el beneficio, para empezar, podría llamarse así en los lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia y en la ley estatal. Menciona que el organismo o la institución del sujeto obligado en el caso debe de ir más allá, debe de ofrecerle a la ciudadanía ciertas herramientas, digamos, tecnológicas o materiales para que cualquier persona que quiera ejercer, en este caso, sus derechos a acceso, rectificación, cancelación u oposición, tenga todos los medios para que entienda cómo va a ser este procedimiento. Entonces,
es como un poco curioso que aquí la comunidad, por ejemplo, en el caso de francés, que pareciera que hay muy poca población, pero se ha dado el caso de una persona que no habla español o que no lo entiende muy bien y resulta que están casados aquí o tienen alguna relación de un negocio, entonces han interpuesto alguna demanda en alguno de los juzgados, en el caso creo que fue en materia civil, quiso ejercer uno de sus derechos para, como que en vez de ir al juzgado a preguntar cómo iba su caso, quiso quiso ir a la unidad de transparencia y usar este medio que alguien le comentó, que alguien conocía en el instituto, en el órgano garante, que de esta manera lo podría también consultar. Entonces, pues consideraron que quizá no sea muy numerosa, pero sí ha habido casos en las mismas audiencias, por ejemplo, penales, que se ha necesitado de intérpretes en el idioma de inglés o en el idioma de francés, que en francés claro que es menos común, y pues también la importancia de la lengua tepehuana, que como mencioné, pues si la comunidad indígena imperante en el estado, pues son ellos que habitan casi todo el estado y sobre todo el norte, y también siempre como que hay un conflicto para que los ciudadanos entiendan todo. Entonces esta es una parte de prever que los ciudadanos tengan absolutamente todas las herramientas para que sus derechos sean garantizados. Muchas gracias, es todo por mi parte. Qué amable. Gracias. Gracias, magistrada. Ahora voy a ceder el uso de la voz a la magistrada Yari Zapata para que tenga su intervención y haga las preguntas correspondientes. Adelante, magistrada. Gracias, Dolores. Buenas tardes. Creo que ya tu exposición, tardes, tu presentación y las preguntas que te ha hecho tu tocaya, la magistrada María Dolores, pues han sido muy, muy claras en cuanto a demostrar tu conocimiento de experiencia. Platícame más bien ya alguna situación que hayas vivido en tu actual trabajo, alguna negativa de alguna de las áreas del Poder Judicial, a entregar alguna información, o a la inversa, que ellos quisieran entregar alguna información procedente, cómo se manejó el tema o qué problemáticas se pudieron haber presentado en esta situación. Bueno, pues realmente han sido numerosas problemáticas para la entrega de la información y diversas situaciones, ¿no? En todas las materias, desde materia familiar, materia penal, materia civil, mercantil, ya que pues considero que como Poder Judicial, pues es un sujeto obligado con un gran peso en la sociedad y muchas veces, aunque quisieran agilizarse las cosas, pues por recursos financieros, por recursos humanos, pues no es tan posible. En el caso de acceso a la información, pues me viene a la mente lo de las pruebas de daño. Cuando una persona solicita a través de la plataforma, correo electrónico, cualquier medio que tenga a su disposición, información sobre algún expediente, porque nos pidieron una vez que quería un número específico de expedientes, así como 15 expedientes, pero quería las dos versiones, obviamente en versión pública, de lo tecnológico, porque son grabadas las audiencias penales, y también quería la versión estenográfica. Muchos de esos expedientes pues no habían concluido, entonces no tenían alguna sentencia o alguna resolución que haya causado ejecutoria, por lo tanto, conforme a las disposiciones normativas, pues no era sujeto de clasificar esta información. Otros de estos expedientes ya tenían una sentencia definitiva y ya no había ningún recurso que el ciudadano pudiera ejercer para apelar a esta resolución. De esos casos, pues el sujeto obligado está efectivamente, tiene la obligación de entregar la información, pero como era una cantidad exorbitante de información por entregarle al ciudadano, y sobre todo porque no se contaba con el software o el programa informático necesario para hacer públicas las versiones que estaban grabadas. Así, por ejemplo, como de ponerle, de tapar los rostros de las partes procesales o las mismas voces cuando develaban información personal, sobre todo por la naturaleza tan delicada de lo actuado, porque se trataba de homicidios, de feminicidios,
Entonces, pues en el desahogo de pruebas o con los testigos, pues casi toda era información confidencial. No podía nada más pues poner la fecha y literal rayar todo. Que aunque los lineamientos técnicos así lo contemplan, cuando necesites entregar algo, pues lo tienes que hacer haciendo las versiones públicas y pues menciona cómo realizarlas, ¿no? Cuáles son los datos a borrar. De hecho, pues ya se tuvo un acercamiento en el tiempo establecido por la normativa con el solicitante para, pues, como prevenirla en el sentido de que si pudiera pedir otro tipo de información, si solamente quería la sentencia, si solamente quería algún recurso del expediente, que era lo que realmente necesitaba, porque en los en los tribunales de control y enjuiciamiento, pues la carga es bastante, de trabajo es bastante pesada, y pues personas que estén capacitadas en materia de protección de datos personales o en materia de acceso a la información, pues no tenían la más mínima idea, ¿no? Ni siquiera los juzgadores. Entonces, pues piden los juzgadores, porque obviamente son los responsables de la información, que se clasifique, una como confidencial y otra como reservada. Cuando hacen la clasificación de la información como reservada, pues sufren mucho porque no tenían la más remota idea de cómo hacer una prueba de daño. Pidieron prórroga al Comité de Transparencia y para más o menos que la unidad de transparencia los instruyera cómo hacer la versión pública y cómo hacer la prueba de daño para solicitarle al comité su reserva su clasificación de información como reservada. A lo que llevó pues bastante tiempo, fueron como bastantes cosas, porque claro que los jueces ya tenían programadas 1000 audiencias, fue como en un tiempo muy corto de unas 3 horas en la semana, que la unidad de transparencia, mi equipo y yo pues fuimos a darle la capacitación de cómo hacer la prueba de daño, qué es lo que sí se podía entregar, qué era lo que no se podía entregar y la manera de contestar, porque muchas veces es bien fácil decir, ay, pues todo está publicado en la plataforma, ¿no? Todas las sentencias de ahí, velo, pero siendo garantes del derecho a acceso a la información y sobre todo, pues el derecho a saber que tiene la ciudadanía, pues no se podía contestar en ese sentido. Esa fue como una de las experiencias como más complejas que hemos tenido sobre entregar o no entregar información, y pues realmente han habido muy pocos recursos de revisión que se han interpuesto ante ese sujeto obligado, y pueden consultarse en la plataforma o en la página oficial del organismo garante. Han sido realmente pues disyuntivas, ¿no? Yo no entrego la información porque a veces ni siquiera saben que la tienen, como es que la información realmente es del Consejo de la Judicatura, no es que realmente le pertenece al Pleno. O a veces también esta triste realidad, pero la negativa de no querer entregar las actas de sesiones de los plenos, de ambos plenos, cuando pues ese tópico ha sido superado en materia de transparencia. Y pues de hecho las sesiones ya deberían de ser públicas y de hecho deberían de ser grabadas y difundidas en los portales y en la página oficial del Poder Judicial en el apartado de transparencia. También pues yo creo que ha habido muchísimos retos, y sobre todo en materia judicial. Otra de las cosas que también pasan es la capacitación que a veces da el organismo garante, porque son capacitaciones quizá como muy generales, y cuando los magistrados preguntan algo así como en esta causa o en las de caducidad, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Entonces, pues realmente el organismo garante pues no está como tan sumergido en materia judicial, ¿no? Y es como, pues siempre hay como estos conflictos. Por eso me ha gustado mucho, porque ha afrontado muchos retos de este tipo, que a veces comentándolos con la comunidad académica, pues es demasiado nutritivo. Así como en la comunidad judicial, miren, pasa esto. Entonces, pues mis compañeros de maestría, mis profesores, porque son profesores de todas las áreas, todos son preparados. La maestría es un programa de calidad del CONACYT, entonces siempre se ha enriquecido mucho la unidad por esta parte como académica con la que siempre hemos estado en contacto. Y pues otra como de los puntos es que el año pasado me parece que hubo un foro de justicia abierta en la Ciudad de México, donde pues revelaban como un informe sobre la opacidad de los órganos, de los poderes judiciales en todo el estado.
Y pues realmente yo creo que el punto más favorecedor para Durango fue que él publicaba todas las sentencias que emitía y que obviamente causaron ejecutorias, todas eran publicadas en la plataforma, lo que no pasaba con ningún otro poder judicial. Entonces ese fue un trabajo como muy arduo también por parte de la unidad de transparencia, porque se rehusaban, ¿no? Los jueces, que cómo voy a subir las sentencias que ya causaron ejecutoria, por qué las van a ver, porque seguían como que en el afán de no entender que son servidores públicos y esa información pues debe de ser conocida por el pueblo, ¿no? No nos interesa la vida privada de las partes procesales, lo que interesaba eran los criterios, el fondo, toda la argumentación y el trasfondo jurídico que habían llevado a determinada resolución. Entonces también ha habido así demasiados como obstáculos, pero que han sido superados poco a poco y también pues en el alcance de los recursos, tanto tecnológicos como humanos, porque somos muy pocas personas las que integran la unidad y a veces es muy, muy complejo, pero sí puedo seguir y seguir con muchísimos ejemplos de obstáculos en acceso, en protección de datos sobre todo, que sí me han pasado como varias cosas ahí de que eso no debe de ir, esto tampoco debe de ir y pues bueno, no sé si tenga alguna otra pregunta. Sería todo por mi parte. Agradezco tu respuesta, muy amable. Muchas gracias, magistrada. Yo incluso, respecto a los aspectos técnicos, yo ya no tendría que hacer ninguna pregunta. Creo que incluso los cuestionamientos que hicieron mis compañeras magistradas, o sea, yo ya no entraría en esas cuestiones técnicas. Preguntaría sobre algunas otras situaciones, sobre todo porque me supongo estar residiendo en Durango y obviamente también sería un cambio en dado que el Pleno tomara una determinación de cambiarte otra vez hasta Guanajuato. Y la pregunta también obvia, o sea, ¿por qué te fuiste a Durango? Bueno, sí, todos me preguntan eso. De hecho, en Durango es así, ¿cómo eres de Guanajuato y qué estás haciendo aquí? Pues fueron como las circunstancias de la vida, ahora sí de mi juventud, las que me llevaron como a tomar decisiones muy aventuradas, porque siempre me ha encantado conocer otros lugares, otras culturas. Cuando viví en Europa me encantó mucho como viajar, porque independientemente de conocer sitios, era como adentrarme siempre en las culturas y en las diferentes formas de pensar. Yo llegué a Durango aquí porque tenía como contemplado estudiar otra carrera, las cosas se dieron, como que mi carrera siempre fue estudiar Derecho, siempre quise ser abogada, pero era, no sé si tan joven que dije, bueno, no, igual medicina, igual odontología, me decidí por Derecho y la verdad presenté examen para entrar a la Universidad de Guanajuato y me faltaron como 3 aciertos. Iba a presentar el propedéutico y en eso fue como, ay, todos mis amigos se van a Durango, entonces yo también me quiero ir con ellos. Llego aquí a Durango y pues por estas circunstancias pues me inscribo a la carrera de Derecho. También presenté un curso, quedé en la carrera y pues a lo largo del tiempo mis planes siempre como que eran regresar. Entonces ya como en cuarto semestre o tercero se da la oportunidad de aprender otro idioma, pues casi gratis, porque en la Alianza Francesa que los impartí aquí costaban más de 2,000 pesos al mes, cantidad que yo no tenía, y los ofrecieron una cosa así como de 200 pesos, y luego se nos da la oportunidad de poder viajar a otro país como movilidad. Entonces yo como que hice todos mis trámites para movilidad, al final sale esta convocatoria de doble titulación, me postulo y pues fue una convocatoria para todo el país de un consorcio que se llama CUMEX y participé, competí con otros 300 estudiantes de todo el país y solo eligieron a 20 para irnos a Francia, becados, y también, bueno, era una beca completa de manutención y una beca para la escuela, no pagábamos ninguna cuota en Francia, pero la condición era regresar y titularse en tu universidad. Entonces, pues ya permanecí 2 años en Francia, a mi regreso pues tuve que titularme aquí y pues las cosas ya me han ido acomodando, entonces como que casi siempre que digo, ya me quiero regresar porque pues sí vivo ahí, y extraño demasiado Guanajuato, pues allí vive toda mi familia, mis papás, o sea, toda, aquí solo vivo yo. Entonces, pues realmente ya fueron circunstancias de la vida y yo así yo creo que si me dicen 1 hora antes te vas, ahí sí estoy ahí feliz, porque pues eso, ¿no? O sea, ya fueron como ya circunstancias más de mi vida. Ok, licenciada. Pues por mi parte sería todo. No sé si las magistradas quisieran hacer algún cuestionamiento adicional o alguna situación. Si no es, perdón, si no es el caso,
prácticamente pues estaríamos dando por concluida la entrevista, obviamente también dando seguimiento a las bases de la propia convocatoria, pues habrá un espacio en que los integrantes del Pleno hagan una reflexión y obviamente en el tiempo establecido también en la propia convocatoria haremos un pronunciamiento por nuestra parte. Creo que es todo. Muchísimas gracias y pues gracias por todo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su tiempo. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Adiós.